¿Sabías tú que la historia es mucho más que memorizar fechas de señores con barba? Si tú crees que la historia es solo pasado, déjame decirte que estás viviendo en el 2010, compañero. Quédense porque esta es la historia de los imparables y de nosotros. Cuando hablamos de historia, ¿qué es lo primero que debemos entender? Según María Rosa Carbonari, es que existe una gran diferencia entre el uso cotidiano del término y la disciplina científica. Normalmente usamos la palabra historia para referirnos a un relato o a una simple sucesión de hechos, y esta creencia se basa en solamente la memorización de datos que afecta directamente a la construcción de un acontecimiento riguroso. Para Carbonari, la historia no es un depósito de eventos del pasado, sino que requiere un enfoque tridimensional del tiempo. Esto desafía a la noción tradicional de que la historia no es solo un estudio de lo que ya pasó, porque establece una conexión inseparable entre el pasado, el presente y el futuro. El análisis histórico-científico no se trata de acumular información, sino de entender cómo el presente interroga al pasado para darnos una herramienta de comprensión. Por lo tanto, el conocimiento histórico no es algo estático que se guarda en los libros, sino un proceso dinámico de análisis crítico que nos permite entender nuestra realidad actual a través de los procesos que ya la formaron. Pero a todo esto surgen unas preguntas. ¿En qué medida la creencia de que la historia es memorización afecta su análisis? Aquí te la respondo. Afecta porque reduce la historia a repetir datos sin comprensión. Según Carbonari, la historia no es memorizar fechas, sino interpretar procesos y analizarlos críticamente. Cuando se ve como memorización, se pierde la capacidad de cuestionar, relacionar hechos y construir conocimiento, volviendo a la disciplina superficial. Segunda pregunta, ¿cómo influye el uso cotidiano del término y la historia? En la vida diaria, la historia se asocia con cuentos, relatos informales, lo que hace que muchas personas perciban como algo poco riguroso o subjetivo. Carbonari señala que esto afecta su valoración, ya que se ignora que la historia es una disciplina con métodos, fuentes y análisis, lo que debilita su carácter como conocimiento serio. Última pregunta, ¿cómo el enfoque tridimensional al tiempo cambia la idea de la historia? Este enfoque plantea que la historia no es solamente el pasado, sino la relación entre el pasado, presente y futuro. El pasado se interpreta desde el presente y al mismo tiempo influye cómo proyecta el futuro. Así la historia deja de ser estática y se entiende como un proceso dinámico que permite comprender mejor la realidad. Blood identifica que la historia ha pasado por una metamorfosis profunda. Se da cuenta de esto en la transición de una historia en un relato embrionario, es decir, una simple crónica de acontecimientos, hacia una empresa razonada de análisis. Para Blood, esta transformación se ve en varios niveles. Número 1, de la narración al problema. Se critica la historia tradicional que se limitaba a registrar lo que los testigos querían decir. Como segundo nivel tenemos a la ruptura del positivismo, donde Blood se aleja de la visión de sus maestros que veían a un hecho histórico como un dato positivo y acabado. Para Blood, un hecho histórico es la construcción activa de un historiador. Como tercer nivel tenemos a la ampliación del campo, donde se reconoce que la historia no solo se interesa por los generales, ministros y reyes, sino también por las mentalidades, la economía y los progresos sociales. Como último tenemos la historia joven, donde se identifica que la historia
es una ciencia de la infancia que apenas está abandonando las seducciones de las leyendas y la retórica para convertirse en un conocimiento científico flexible como la física. En la historia una ciencia del pasado. ¿Por qué? ¿Y cuál es el objeto de la historia según Mark Bloch? Bueno, Bloch aquí es tajante, ya que nos dice que llamar a la historia la ciencia del pasado es una forma inapropiada de hablar. ¿Por qué? Porque la idea de que el pasado es objeto de una ciencia es absurda, ya que no podemos estudiar una serie de fenómenos cuyo único punto en común es no ser contemporáneos. El pasado es un dato inmutable, pero su conocimiento es algo que progresa y se transforma constantemente. Para Bloch, el objeto de la historia es el hombre, o mejor dicho, los hombres en el tiempo. También nos dice, por último, que el historiador no solo se basa en lo humano, sino también en la categoría de la duración y el cambio. Bueno, hoy hablaremos sobre un historiador, Yuval Harari. Bueno, hablaremos sobre otro libro que realizó llamado La historia de los imparables. ¿Qué aspectos son los que puedes destacar de lo manifestado por Harari? ¿Y cuál consideras tú que podría ser la importancia y utilidad que tiene este libro en la historia de hoy? Comenzando con las ideas claves, nosotros tenemos el superpoder de la ficción. Y como tenemos ese superpoder de la ficción, podemos crear con esa ficción principios o caracteres que nos llevan a construir sociedades. Entonces, Harari afirma que los humanos dominamos el planeta no por la fuerza física, sino por la capacidad única de inventar y crear historias o ficciones compartidas, como el dinero, como las leyes, como la religión, como las diosidencias, etc. Todas estas historias inventadas por el mismo hombre nos permiten que millones de desconocidos cooperen de forma flexible, porque a pesar de que nos dice que nosotros somos y tenemos la capacidad o ese superpoder de la ficción, nos dice que mediante esa ficción podemos acumularnos en grandes masas, convertirnos en una multitud que coopere juntas para un mismo propósito. Entonces, ese sería uno de los superpoderes que tenemos como humanidad. Ese sería el primer punto. Segundo, la paradoja de ser imparables. Cuando llama y selecciona ese término tan fuerte que es ser imparable, lo hace con un doble sentido. Primero acercándose a que somos el animal más poderoso porque somos capaces de someter a leones y ballenas. Y segundo, que somos incapaces de parar, de detener nuestra propia ambición, que a pesar de que tengamos todo el dinero del mundo, vamos a seguir queriendo más y más. A pesar de que tengamos, no sé, todos nuestros sueños cumplidos, nunca nos vamos a sentir satisfechos con nuestros logros y vamos a seguir siendo imparables, imparables. Y eso es lo que puede sentirse como bueno o como malo, dependiendo del punto de vista, dependiendo del poder que tengamos y dependiendo de la intención que tengamos, nos hace imparables para bien o imparables para mal. También nos dice que tenemos recuerdos de la edad de piedra y esto es súper interesante. Bueno, y gran parte de nuestras emociones actuales son vestigios biológicos. ¿Por qué? El ejemplo, el miedo a la oscuridad, proviene de depredadores reales que acechaban a nuestros ancestros en esa edad de piedra. Cuando nos despertamos a mitad de la noche por algún ruido, es por ese vestigio biológico que tenemos, obviamente, adentro de nuestro ADN por todos esos recuerdos, que eran emociones tan fuertes que se sienten aún en nuestro ADN al día de hoy. La última idea principal o idea clave que tengo aquí anotada es que somos creadores de la revolución agrícola como una trampa, porque pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores, y eso trajo consecuencias enormes, imprevistas, como la desigualdad, como obviamente la división de la economía privada, de la propiedad privada, etcétera. Bueno, también trajo con ello el trabajo excesivo, la esclavitud, las jerarquías sociales, los estratos, los constructos sociales, las nuevas enfermedades. En la importancia y utilidad de la historia al día de hoy, la historia no solamente puede quedarse como un registro del pasado, sino como una herramienta de empoderamiento y liberación del ser humano. Como lo dice la historia como tal, estudia a los hombres en el tiempo.
para nosotros poder entender nuestro presente, tenemos que trasegar al pasado, poder entender cómo era el comportamiento de los hombres en ese tiempo para poder explicar las situaciones de este presente y de lo que se aproxima. Nosotros somos capaces de diferenciar entre las verdades o mitos. Y es que estudiar el origen de las estructuras sociales, como la religión, como las leyes, como el Estado, como el dinero, nos ayuda a entender que no son leyes naturales, sino creaciones ficticias, historias inventadas que nos hacen ser capaces, como lo dije anteriormente, de crear una construcción, de ser un constructo social, de una cooperación, etcétera. Que somos capaces del cambio sería la segunda importancia y utilidad de la historia, porque al reconocer que el mundo actual es un constructo humano, generamos y ganamos esa libertad de cambiar las historias que causan sufrimiento o alegría por otras que funcionen para el mejor futuro. Y tercero, como último, para acotar entre esta importancia y utilidad, es que la historia es relevante para enfrentar los desafíos modernos, como la inteligencia artificial, como las crisis económicas, como las crisis biológicas y ecológicas, que son lo que más han causado revuelo en este último tiempo del siglo XXI. Todas estas cosas nos permiten aprender de cómo el comportamiento humano ha impactado el planeta de forma inmensa anteriormente. Y eso nos da paso a descubrir cómo se comporta el humano a nivel presente, poder analizar esas situaciones y quizás generar un cambio mediante las investigaciones. Entonces es muy importante el papel del historiador, como lo dice Yuval Harari, porque entre ese análisis que hizo de esa historia de los imparables, nos reconoce como seres que somos capaces de transformar el mundo para bien o para mal. Hola, hoy vamos a hablar desde la perspectiva histórica, desde la visión de 4 autores muy diferentes. Mi nombre es Oscar y les quisiera hablar principalmente de lo que es ¿qué es la historia? Por E.H. Carr. Hablando esencialmente del ensayo de E.H. Carr de qué plantea la historia, deberíamos tomar en cuenta primero, y es que E.H. Carr planteaba una ruptura tradicional en lo que era el significado de la historia en el siglo XIX y la forma en la que él lo denominaba. Él decía que la historia debería verse como un proceso dinámico entre lo que era la historia, los hechos y el contexto presente del autor. Los primeros temas a tocar o los puntos o aportes que E.H. Carr nos presenta, el primero son la crítica al culto de los hechos. ¿Qué significa esto? Pues Carr plantea que la historia no debe ser tomada simplemente como un concepto objetivo pleno, y es que la historia es demasiado cambiante, ya que depende mucho del contexto tanto en el que se encontraba en la época el historiador como el contexto en el que sucedió el hecho. Segundo, la selección de los hechos. Esto es un tema muy importante, principalmente porque E.H. Carr nos está diciendo de que la historia, no todos los datos históricos son importantes, solamente importan los que el autor piensa que son relevantes. Por eso tenemos que tomarlo en cuenta. Tercero, el problema de los documentos y la ilusión de la objetividad. Es decir, la creencia de que los documentos tienen la historia 100% verificada, y esto es falso, ya que todos los documentos deben pasar por un proceso en los que el historiador debe tener en cuenta unos y otros no, porque la historia no debe ser tomada a la ligera, se debe tener en cuenta muy bien lo que se expresa en estos documentos. Tocando el cuarto punto es la historia y la interpretación. Aquí habla en la que Carr nos explica que tiene que haber una separación muy importante en lo que es la historia y lo que es el hecho y lo que es la interpretación que el autor tiene del mismo, ya que se tiene que tener en cuenta muy bien esto. Se tiene que estudiar el contexto social, se tiene que estudiar el contexto político y todos los hechos verificables que se puedan hallar del mismo. El quinto sería el historiador y su contexto, esencialmente como estamos hablando. Esto infiere bastante en cómo la historia evoluciona con el pasar de los años. Un historiador no tiene el mismo pensamiento en 1700 que en 1800. Y Carr nos explica algo muy importante, y es que él dice que la historia siempre se está estudiando desde un momento contemporáneo. ¿A qué se refiere con esto? Pues simple, de que la historia siempre se está estudiando desde lo que es el presente sin importar su momento. Y siempre se tiene la idea de lo que es el pasado desde la historia del presente. Es por eso que la historia cambia demasiado y debe ser estudiada con demasiada precisión, porque con cada 20, 50 y
posiblemente un siglo, la historia se ve demasiado inmersa por los cambios sociales y políticos que tiene en la misma. Y tomando como último punto, quisiera hablar dos frases desde la perspectiva de E.H. Carr. Y la primera es: la historia consiste en un cuerpo de hechos verificados. Y sí, y es que la historia es objetiva y subjetiva a la vez. Depende demasiado del contexto en el que se encuentre el hecho en el que haya sido descubierto. Y la segunda es: los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Y es verdad, es el historiador quien los contextualiza, quien los selecciona y quien los lleva muchísimo más a fondo. Esto no quiere decir que el pasado no habla por sí solo, debe ser interpretado para poder entenderse a ciencia cierta.